De investigación en geografía argentina. Les pido disculpas a todos porque esto de la tecnología que estamos probando, por lo tanto todos somos novatos y novatas en esto, así que les cuento que la doctora Alicia Lindón, que ha aceptado participar de nuestras jornadas gentilmente, y ella nos ha propuesto la modalidad de videoconferencia porque no pudo venir a Argentina, que le habíamos cursado la invitación que corresponde. Entonces, bueno, yo les voy a contar quién es la doctora Alicia Lindón para que todos, después que termine su charla, podemos darle un fuerte aplauso, ¿no? Bueno, la doctora Alicia Lindón es doctora en Sociología por el Colegio de México. Posee una maestría en Estudios Urbanos por la misma institución y licenciatura en Geografía por la Universidad de Buenos Aires. Es profesora e investigadora del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, en la Ciudad de México, en donde forma parte del área de investigación de Sociología de la Cultura. Es profesora fundadora de la licenciatura de Geografía Humana de dicha universidad y también integra el núcleo básico de profesores del Profesorado de Estudios Sociales. Desde 2013 asume como coordinadora del Consejo Editorial de Ciencias Sociales y Humanidades de dicha institución. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, que es el similar a nuestro CONICET, o sea, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el nivel 3. Sus líneas de investigación se orientan al estudio de la dimensión espacial de lo social desde la perspectiva del sujeto habitante. Ello se especifica en las siguientes líneas de investigación: el enfoque biográfico y la subjetividad espacial, la ciudad habitada y los imaginarios urbanos, y las sociogeografías de la vida cotidiana. Actualmente trabaja sobre espacialidades y corporalidades, geografías híbridas, desde un enfoque que denomina constructivismo espacial. Con enorme placer y orgullo, Alicia, te pasamos la palabra. Muchísimas gracias, Diana. ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, les agradezco muchísimo la invitación para acompañarlos. Agradezco a los técnicos de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires y a nuestros técnicos también que han hecho el esfuerzo para que podamos estar comunicados. Aquí les comento que estamos con un grupo de unos 50 estudiantes de Geografía Humana, todos muy interesados en la reflexión actual, las nuevas perspectivas de la disciplina. Entonces, si la comunicación nos lo permite, la idea sería que luego pudiéramos tener intercambios entre los estudiantes de ambos lados, ¿no? Por lo menos es el deseo, ¿sí? Todos están con muchas expectativas aquí. Queremos, Alicia, sí. Queremos comentarte que tenemos investigadores de toda la República Argentina que nos acompañan, digo, en particular colegas tuyos que han establecido como muchos contactos desde la UBA, como es el caso de la doctora Mabel Manzanal y también de la doctora Mónica Arroyo, que nos están acompañando, junto con el doctor Jorge Pickenheim, la doctora Liliana Ramírez y la doctora Alicia Campo. ¿Sí? O sea, quiero comentarte que tenemos alrededor de 380 inscriptos en nuestro congreso y que en este momento estamos alrededor de 150 más o menos, ¿sí?, participantes en la jornada. Ahora sí, adelante. Un fuerte abrazo para todos y especialmente para Mabel Manzanal y Mónica. Bueno, la propuesta
era compartir y discutir algunas reflexiones acerca de la geografía cultural. ¿Por qué geografía cultural? Bueno, porque es un campo de mi interés y porque creo que en los últimos años se han dado reflexiones, avances muy importantes en torno a la geografía cultural. En ese sentido, yo me planteaba que podríamos explorar juntos qué lugar ha tenido la cultura en la geografía. Y ustedes seguramente estarán de acuerdo en que la cultura ha estado presente en la geografía humana desde los inicios de la institucionalización de nuestra disciplina. Todos yo creo que recordamos que los padres fundadores hablaban de la cultura como inscrita en el paisaje. Recordaremos, por ejemplo, la idea de que las técnicas modelan el paisaje, que los géneros de vida de los distintos grupos sociales son parte, expresan una cultura y los géneros de vida se inscriben en el paisaje, en el territorio. Estas ideas son muy antiguas, las conocemos todos y desde esa perspectiva podríamos decir, bueno, plantearse la dimensión cultural en la geografía no es algo nuevo, es algo siempre presente. Sin embargo, cuando empezamos a hacer una revisión más minuciosa, nos encontramos con que desde los años 90 aproximadamente empiezan a proliferar entre distintos pensadores de nuestra disciplina y en distintos lugares del mundo otras concepciones de lo cultural. Por ejemplo, empiezan desde los años 90 a plantearse que el territorio configura identidades de los habitantes y en consecuencia, si configura identidades de sus habitantes, configura la cultura. De alguna manera se dan cuenta que cuando la geografía llega a esto, está prácticamente invirtiendo el planteamiento fundador. Al inicio decíamos, los pueblos con las técnicas inscriben su cultura en el paisaje. Si ahora, a partir de fines del siglo XX, nos planteamos el paisaje, el territorio, el espacio configura identidades de los habitantes, entonces el planteamiento se ha invertido, ¿no? El territorio configura la cultura. Estas dos formas de pensar lo cultural en nuestra disciplina ya nos están advirtiendo de un proceso interesante desde la perspectiva del pensamiento geográfico. Nos están invirtiendo las influencias. Bueno, eso quiere decir que sí, la cultura siempre ha estado presente, pero parece que está presente con diferentes fines. En el primer planteamiento, en el planteamiento que nace, podríamos irnos a Ratzel, ¿no? Y lo mismo en la geografía clásica iraniana, la cultura en esencia era materialidad. ¿Y cuál es la materialidad? La de las técnicas. También posteriormente apareció otra forma de pensar la cultura, no como materialidad, pero sí como una realidad superorgánica. Y lo mismo, esa realidad superorgánica se imponía y marcaba los paisajes, marcaba el espacio. Frente a todas estas posturas, unas más materialistas, otras transitando hacia lo no material,
De última, siempre estaba la idea de que el geógrafo se enfrentaba al espacio, al paisaje, al territorio, a la región, como lo queramos llamar, y cuál era su función. Leerlo, y al leerlo se suponía que iba a descifrar la cultura. ¿Por qué? Porque la cultura estaba allí plasmada. Estas perspectivas han sido sumamente criticadas desde la idea de la reificación. ¿Qué es la reificación? La cosificación de la cultura en el paisaje, vía técnicas, vía realidad superorgánica, ¿sí? A partir de las últimas décadas del siglo XX, con la inversión que decíamos de la concepción, el territorio comienza a tomar un papel activo. Los geógrafos dicen, pero no es que la cultura se nos va a imponer y va a plasmar nuestro espacio, sino que el espacio también tiene un papel activo y marca la cultura, por ejemplo, a través de las identidades. ¿Cuántas veces hemos dicho las personas que construyen identidades, por poner un ejemplo, construyen identidades que tienen relación con el lugar que habitan, ¿no? Ese ejemplo lo hemos puesto en las ciudades, los barrios, las colonias. Muchas veces pensamos que configuran la identidad de las personas. Esto, en términos de construcción del pensamiento etnográfico, es invertir las cosas. Si nos damos cuenta, desde la cultura superorgánica, esa realidad que se nos impone y marca el paisaje, luego estamos pasando a estas otras miradas donde el espacio es el que marca la cultura. Entonces, claro, con este tipo de planteamientos, algunos autores han concluido que, la dimensión cultural siempre estuvo presente en la geografía. Entonces, hablar de lo cultural para la geografía no es nada nuevo. Siempre estuvo, desde épocas remotas. Y bueno, todos deben estar pensando en este momento que yo me estoy refiriendo, por ejemplo, al planteamiento del gran geógrafo francés Paul Clavel, ¿no? Paul Clavel lleva esta afirmación a un extremo y dice, geografía cultural y geografía humana prácticamente son sinónimos. ¿Por qué? Porque no hay geografía humana sin cultura, ¿no? En ese sentido, entonces, empiezan a esbozarse algunas perspectivas que dicen, pero no, hay otras formas de abordar la dimensión cultural en geografía. Ni como lo planteaba la geografía tradicional, ni como lo plantean las geografías críticas de fines del siglo XX. Entonces, en este dilema, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Que evidentemente hacia finales del siglo XX nuestra disciplina ha experimentado cambios muy profundos en todo, absolutamente en todo. No solamente se han construido nuevas teorías, nuevas metodologías, se ha recurrido a diferentes técnicas, hemos redescubierto el mundo. Entonces, en este contexto de transformaciones tan fuertes que usualmente las llamamos giros, aquí en nuestro contexto venimos hablando de los giros de la geografía desde hace varios años. Muchos de los alumnos que están aquí presentes ahora no estaban todavía en la universidad cuando ya organizamos eventos en torno a los giros de la geografía, por ejemplo en 2008, etcétera, etcétera. Bueno, en ese contexto de los giros en general, giros como transformaciones, cambio del rumbo, el gran geógrafo Jacques Lévy decía construcción de un nuevo edificio teórico para la disciplina. En ese contexto, una de las transformaciones puede denominarse giro cultural.
Entonces, esta perspectiva surge particularmente en la geografía anglosajona. Entonces, en ese contexto, el giro cultural lo que ha hecho es deconstruir esas certezas que antes planteábamos, que la cultura marcaba el espacio o que el espacio marcaba la cultura. Las transformaciones ocurridas a raíz del giro cultural y los giros de la geografía han deconstruido todo esto y han buscado otras formas de acercarnos a lo cultural desde la geografía. Evidentemente no es el objetivo nuestro en este momento centrarnos en descifrar este giro cultural, pero evidentemente tampoco podemos dejar de lado que muchas voces muy legitimadas en la disciplina, en realidad creo que la cuestión es bastante más compleja. Y en esa perspectiva de construir y buscar miradas más complejas es que yo planteé esta presentación bajo la expresión que ya ha sido muy utilizada en la geografía humana de otras, ¿no? Esto ha generado títulos de libros que todos conocemos. Esa idea de que hay otras geografías culturales actuales, ni aquellas en las que la cultura determina el espacio, ni tampoco aquellas otras en las que el espacio determina la cultura. Entonces, en este sentido, creo que lejos de fragmentarnos, de perder el rumbo, de no tener fundamentos filosóficos, creo que estamos frente a una circunstancia muy rica y muy compleja para las miradas culturales. Y en ese sentido, creo que las miradas culturales actuales las podríamos ver como en un movimiento de pinzas entre aquellas que integran lo que podríamos llamar el dominio lingüístico y aquellas que se apoyan en el dominio prelingüístico o afectivo. Creo que esas nuevas percepciones de la geografía cultural están ahí, en ese movimiento de pinzas entre el dominio lingüístico y lo prelingüístico. ¿En qué consisten estas otras geografías culturales que quedan en este movimiento de pinzas? Por un lado, es innegable que esto ha generado una diversificación de temáticas sin precedentes. Los geógrafos culturales actuales están abordando aspectos de la relación espacio-sociedad o de la dimensión espacial de lo social que hace décadas atrás eran impensables desde la geografía. Muchas veces, en muchas ocasiones hemos hablado, por ejemplo, de todo el auge enorme que están tomando los estudios geográficos realizados en torno a espacios cerrados, ¿no? Espacios dentro de un recinto, el espacio doméstico entre ellos, pero muchos otros espacios de trabajo. Pero también muchos otros espacios que resultaban residuales para la geografía humana, ¿no? Incluso en el espacio público, en la ciudad, en las grandes áreas que han sido tradicionalmente estudiadas por la geografía, ahora estas nuevas miradas culturales se atreven a explorar rincones, áreas invisibilizadas anteriormente, espacios que parecían residuales, o espacios también de muy efímera vida, espacios que se hacen y se deshacen rápidamente. Y creo que nosotros, por ejemplo, nos encontramos en este sentido
con la riqueza de las investigaciones de tesis de muchos de ustedes que se atreven a explorar esos resquicios, ¿no? Por ejemplo, miro aquí a mi alrededor y encuentro, recuerdo la tesis que se está haciendo en torno a ese espacio y movimiento de los jóvenes que se desplazan en algunos lugares de la ciudad en patineta, ¿no? Esos espacios efímeros que se hacen y se deshacen, de los que Elsa podría hablar, o Lisandra podría hablar de la construcción de esos espacios efímeros que construyen, por ejemplo, los ancianos que viajan, que van y vienen a modo de paseo en un trolebús. Entonces, ese tipo de espacios de dimensiones espaciales resultaban impensables en otro contexto de pensamiento geográfico, con aquellas preconcepciones de la cultura o que era determinante del territorio o que el territorio determinaba, era impensable explorar todos esos resquicios. Entonces, evidentemente, estas miradas que están entre el dominio prelingüístico y las afectividades y el dominio lingüístico propiamente dicho, nos han abierto el panorama de una manera estupenda para la geografía. Creo que si todos los geógrafos nos pusiéramos a estudiar esos espacios que habíamos invisibilizado por los enfoques que seguíamos, no sería posible nunca que los estudiáramos todos. ¿Por qué? Porque esto nos abre un campo infinito, sin límites, y que además se sigue reconstruyendo tanto como se hace cada vez más compleja la vida social. Otro eje de estas otras geografías culturales es evidentemente el impulso del constructivismo geográfico. ¿Qué es esto del constructivismo geográfico? El romper con esas miradas en donde parecía que la sociedad o la cultura se imponía sobre el territorio o el territorio se impone sobre la sociedad y la cultura. En estas ideas de mutuamente construcción, configuración, en esa perspectiva de constructivismo es en la cual también tenemos que ubicar estas nuevas geografías. Entonces, esto sería como el marco general para pensar renovados puentes entre cultura y espacio y estas otras geografías culturales. En ese sentido, yo quiero llamar particularmente la atención sobre las teorías de la geografía cultural que se están desarrollando en los últimos años y que han tomado como rótulo, como etiqueta, como signo que identifica estos planteamientos, la expresión de no representacionales. Es una forma extraña, podríamos decir en principio, de nombrar alguna teoría geográfica, decir que nos referimos a las teorías no representacionales. Sin embargo, creo que esta expresión, en buena medida iniciada por algunos geógrafos británicos actuales, estoy pensando en Nigel Triff, pero en realidad es un equipo amplio. Estas teorías se han atrevido a superar la noción de la representación como una copia fiel o una repetición del fenómeno. Esta idea en la geografía es bastante difícil de cuestionar. ¿Por qué? Porque la verdad es que la geografía humana ha sido siempre fuertemente representacionista, empezando por la idea tan simple de considerar que el espacio lo podíamos representar en un mapa, ¿no?
la forma más simple de representación del espacio, pero más arraigada, que ahí sigue vigente y fuerte, es la cartografía, desde sus versiones más antiguas hasta las supermodernas de los sistemas de información más ultra tecnificados. En todos ellos está la idea de la representación, ¿no? Que es la representación presentar algo en ausencia. Entonces, esto que en la geografía ha estado presente en todas las ciencias sociales, pero en la geografía más por el peso, el adicional plus que le ha traído siempre la cartografía. Estas teorías que integran la dimensión cultural de otra forma, en las pinzas entre un dominio prelingüístico y uno lingüístico, se atreven a cuestionar la idea de representación. Ni el espacio se puede representar en un mapa, ni los conceptos representan directamente el fenómeno analizado en sí mismo. En cambio, en el reverso del cuestionamiento de la idea de representación, aparecen estas teorías la palabra que se constituye un concepto de afectividad. Ustedes dirán, afectividad, esto no suena como un concepto geográfico y ni siquiera de las ciencias sociales. Bueno, pero resulta que estos nuevos planteamientos están teorizando a fondo el problema de la afectividad. Ahora ya vamos a ver qué quiere decir esto. Bueno, para no extenderme más con todo esto, en el dilema que veníamos viendo, estas teorías no representacionales dicen que ni el territorio o espacio o paisaje o región es una representación de la cultura, ni la cultura es una representación del territorio, del espacio, de la región, ¿no? Del paisaje. En breve, este problema, este núcleo problemático que plantean las teorías no representacionales, lo primero que nos dice es eso. Ni el territorio representa la cultura, ni la cultura representa el territorio. Entonces yo me imagino que algunos de ustedes van a decir, bueno, si el territorio entonces no representa la cultura y la cultura no representa el territorio, no hay conexión, no hay dimensión cultural en la geografía, son dos mundos separados, regresemos a otros campos de la geografía, no hay geografía cultural. No, el desafío es construir esos puentes entre cultura y espacio, cultura y territorio de manera no representacional. Tal vez olvidé omitir decirles que la forma más simple de pensar la palabra representación es a través de la metáfora del espejo, ¿no? Nos paramos delante de un espejo y ¿qué es lo que vemos? Nuestra propia imagen, ¿no? Entonces, esa es una representación nuestra. Bueno, esa idea del espejo, que la podemos experimentar en nuestra vida cotidiana en cualquier momento, eso mismo ha estado atravesando toda nuestra disciplina, y esa relación cultura y territorio se ha visto como si hubiese un espejo, ¿no? El asunto era, en todo caso, quién reflejaba a quién. Si el espejo en el que se reflejaba el territorio era lo que reflejaba la cultura, o lo contrario, ¿no? Entonces, estas teorías no representacionales lo que hacen es romper esa noción de que hay un espejo. Pero evidentemente la dimensión cultural siempre ha estado presente en la geografía y tiene que seguir estando presente, pero tenemos que construir esa relación no como espejo, no como representación, sino desde aproximaciones más complejas.
¿Por qué? Porque cuando la construimos como simple espejo, resulta que nos queda sin comprender una parte enorme de la dimensión espacial en la que queremos descifrar. El problema de construirlo desde la representación o el espejo es que nos deja ver muy poco, nos reduce nuestras posibilidades de comprensión. Entonces, estas teorías no representacionales de la geografía cultural, yo les decía que en ese movimiento de pinzas entre lo lingüístico y lo prelingüístico, integran ¿qué? La afectividad y la corporeidad. Estos son los dos elementos que vienen a aportarnos estas teorías: afectividad y corporeidad. Corporeidad no es lo mismo que cuerpo, ¿no? Solo corporeidad y remite a cuerpo, eso no sabe cuerpo. Sí, pero corporeidad es la que expresa el cuerpo, ¿no? Lo que expresamos con los movimientos corporales. Por ejemplo, cuando intentábamos con tanta dificultad hacer esta conexión, yo levantaba la mano y la movía para saludar allá, ¿no? A Diana, y ella lo hace desde allá. Bueno, ¿qué estamos haciendo? No es simplemente nuestro cuerpo estático como una estatua, sino haciendo movimientos que expresan algo. Si hubiésemos estado tratando de comunicarnos con extraterrestres, a lo mejor veían que movíamos nuestra mano y no expresaba nada. Quién sabe qué consideran, pero dentro de ciertas estructuras de significación, o sea, cultura compartida, comunica. Entonces, estas teorías no representacionales lo que están haciendo, y que eso sí es nuevo para la geografía humana, es integrar la corporeidad y la afectividad. Ustedes dirán, y eso de afectividad es una palabra que usamos mucho en el lenguaje coloquial, pero ¿cómo entra? ¿Qué tiene que ver con la geografía? Bueno, afectividad viene de afectar. Afectividad, si nos vamos a la etimología, viene de afectar, ¿no? Entonces, estas teorías no representacionales nos dicen, bueno, ¿cómo los geógrafos podemos integrar el espacio y el afecto? Y dicen, una primera forma de integrar el afecto es como conocimiento corporalizado. O sea, una forma de incorporar el afecto es como conocimiento corporalizado. O dicho de otra forma, como prácticas encarnadas. En la geografía clásica y en las geografías críticas y en no sé cuántas otras geografías no escuchamos mucho hablar de lo encarnado, ¿no? Bueno, es que parecía que la cultura estaba siempre presente, pero no ha estado siempre presente de la misma forma, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de prácticas encarnadas? Es conocimiento corporalizado. Bueno, prácticas encarnadas, por ejemplo, prácticas encarnadas quiere decir prácticas hechas carne o conocimiento espacial incorporado en nuestro cuerpo. Bueno, piensen todos cuando suben al transporte público si no realizamos prácticas encarnadas. Sí, por ejemplo, piensen cuando nos desplazamos en la mañana, temprano, en el metro, en todo el transporte público y está saturado de gente, por lo menos aquí en la Ciudad de México, tal vez en Candil no lo parece tanto, pero aquí las densidades altas en un microespacio
No realizamos de manera espontánea prácticas encarnadas, sí. Por ejemplo, ubicarnos en un lugar, movernos, tratar de alejarnos lo poco que se pueda alejar de los otros, que están muy próximos a nosotros, o bien mover nuestra corporeidad para hacer paso a los que van a bajar, a los que van a subir, a los que están subiendo. ¿Qué son esos? Son prácticas encarnadas, ¿no? Pero en realidad esas prácticas están encarnadas en nosotros. ¿Por qué? Porque hay un conocimiento espacial corporizado. Hoy vamos a cruzar una avenida de mucho tráfico, de mucha circulación, y ¿qué hacemos a veces si hay mucho tráfico vehicular? Desplazamos nuestro cuerpo un poco hacia atrás. ¿Por qué? Como tratando de generar una mayor distancia con ese flujo vehicular. Bueno, y la conexión encarnadas. Por ejemplo, llegamos a nuestra casa luego de un día muy agitado, muy complejo, y nuestras prácticas encarnadas, ¿cuáles son? Estirarnos, sentarnos, relajarnos. ¿Eso qué es? Prácticas encarnadas en nuestro cuerpo. Nos programamos ocasionalmente y decimos, ahora me voy a... no, es algo que está corporalmente, es un saber que está en nosotros. No haríamos eso en el espacio público, ¿no? No haríamos esas prácticas en el metro, por ejemplo, en el transporte público, o en una gran avenida cuando estamos tratando de cruzar, no. Entonces, esas prácticas encarnadas proceden de saberes que están corporizados. Vamos caminando por las calles y reconocemos cuando tenemos muy cerca a otras personas, cuando las otras personas están más lejos, cuando el que pasó junto a mí ya se alejó. Esos saberes que los hemos ido integrando en nuestro cuerpo nos permiten practicar nuestro cuerpo en cada momento, en el espacio y como parte de la vida social. Voy caminando y siento que se acerca otro y muevo mi cuerpo hacia el otro lado, dejando paso, ¿no? O al contrario, acelero el paso si siento que las condiciones pueden ser de riesgo. Entonces, ¿eso de qué me habla? De esa forma de pensar el afecto. ¿Qué es el afecto? Aquello que circula entre nosotros y se ancla en nuestros cuerpos y nos lleva a practicar, a actuar de ciertas formas. Entonces, la primera forma de pensar la afectividad desde estas nuevas geografías culturales tiene que ver con esta aproximación. Conocimiento espacial corporizado, anclado en nuestro cuerpo, y prácticas encarnadas que derivan de ese conocimiento. Nuestro cuerpo es capaz de manejar distancias espaciales, manejar la relación con los otros de manera espontánea, sin que estemos pensando, ahora me voy a alejar, ahora me voy a acercar, ahora estoy... ¿no? ¿Por qué? Porque ese conocimiento está hecho carne. Por eso las prácticas encarnadas. Entonces, esta parte de las teorías no representacionales que incluyen el afecto, nos está abriendo con esto una gama de dimensiones espaciales poco exploradas por nosotros. Nos está planteando, bueno, podemos estudiar como geógrafos ese conocimiento encarnado y qué prácticas espaciales realizamos en nuestra vida cotidiana, en los diversos
espacios de vida, ¿no? Entonces ahí tenemos una línea que se abre, un camino, una senda, ¿no? Otra, estas teorías no representacionales del afecto también nos dicen, bueno, otra forma de pensar el afecto es como una pulsión o un impulso intenso o colaborado que experimenta el cuerpo ante ciertos fenómenos. Por ejemplo, un impulso intenso, pero poco elaborado, ¿qué quiere decir? Que no lo estoy elaborando racionalmente, no estoy diciendo voy a hacer esto y luego voy a hacer aquello, sino esos impulsos intensos, rápidos, espontáneos que experimentamos ante ciertos fenómenos en el contexto en el que nos movemos. Por ejemplo, estamos cruzando o por cruzar la calle y vemos que un automóvil no respetó el semáforo, no se detiene y rápidamente hay un impulso que mueve nuestra corporeidad hacia atrás, por ejemplo, ¿no? Entonces, o aparece en nuestra presencia en el espacio público una figura que nos resulta amenazante, hay un impulso, una pulsión que rápidamente nos lleva a correr, a hacer algo, a actuar corporalmente de alguna manera. Entonces, esto nos está planteando otra perspectiva para los estudios de geografía cultural. Esas pulsiones o impulsos rápidos y espontáneos que experimentamos ante ciertos fenómenos. Díganme si en nuestra vida cotidiana, en nuestras 24 horas, no nos encontramos muchas veces en distintos lugares en donde aparece un impulso nuestro ante algún fenómeno que haya aparecido rápidamente, ¿no? O un accidente, cuántas veces un accidente en las calles y rápidamente una persona acude a ayudar al que tuvo el accidente y otro se va rápidamente también, ¿no? Entonces todo esto tiene que ver con pensar las prácticas espaciales desde una dimensión cultural, pero que se va corporizando. Estas teorías no representacionales, por último, nos plantean una tercera forma de aproximación que es, a mi modo de ver, más compleja aún, que incluye más elementos. Nos dicen, bueno, en esa, o sea, yo les vengo hablando de afecto, de afectividad, pero no les dije a qué le llamamos afecto. ¿Por qué? Bueno, justamente, para ir construyéndolo poco a poco, ¿no? El afecto, fíjense que estos geógrafos culturales anglosajones que lo han anotado nos dicen, el afecto no es discursivo. ¿Qué quiere decir no es discursivo? No se expresa con palabras. Interesante. Pertenece al dominio de lo emotivo. Y también nos dicen otra cuestión importante, dicen no es subjetivo. Fíjense que cuando estoy introduciendo todo esto, yo sé que la mayoría de ustedes, al menos los que están de este lado, no sé los que están allá, están pensando, estas son teorías subjetivistas, además están acostumbrados, que yo siempre les hablo de teorías subjetivistas. Bueno, estos teóricos dicen, el afecto no es subjetivo, tampoco es discursivo, sino que pertenece al ámbito de las emociones, pero no se accede a él cognitivamente. Por eso no es subjetivo. No se accede a él cognitivamente. ¿Por qué? Porque es prelingüístico.
Los afectos son como un escalón antes de la palabra. De hecho, cuando a la dimensión afectiva le tratamos de poner palabras, nos encontramos en problemas. No encontramos las palabras. Y cuando le ponemos palabras, ya salimos del ámbito afectivo y estamos transitando hacia el ámbito subjetivo. Entonces, esto de lo que estábamos hablando, ese conocimiento espacial corporizado, esas prácticas encarnadas, esos impulsos rápidos, todo esto es antes que lo subjetivo, es antes que lo lingüístico, es prelingüístico. ¿Y cómo lo han definido estos autores? La Gentrice, ¿no? ¿Cómo lo han planteado? Como una sensación. Fíjense que la palabra sensación es un nivel mucho más difuso e inasible que si habláramos de significados. Cuando hablamos del significado de algo, estamos en el ámbito de la subjetividad. ¿Qué sentido tiene para nosotros, por ejemplo, reunirnos a platicar de estas cosas? Este es el ámbito de la subjetividad. Cuando hablamos de las sensaciones, es algo previo. Es algo que no tiene la elaboración de la subjetividad. Bueno, estos afectos, esto de mover el cuerpo, encontrar el lugar para mi cuerpo, alejarme, acercarme, eso no es subjetividad, sino es afectividad como sensaciones. Alguien podría decir, pero estas teorías entonces no les interesa nada la geografía porque son absolutamente individualistas, es la sensación que yo tuve, es una cosa que vale para una persona. No, ahí está lo interesante de estas teorías no representacionales. Nos plantean, esas sensaciones circulan entre un cuerpo y otro. Y ahí está lo social. Entonces, estas afectividades las están planteando como sensaciones escénicas que se territorializan en las disposiciones y suceden constantemente. Vamos a desarmar esto porque es muy complejo, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir sensaciones escénicas? Sensación es aquello que no está elaborado subjetivamente, no tiene palabras, todavía no le puedo poner palabras, no le doy un sentido claro, pero es algo que estoy experimentando. Dice, sensaciones escénicas. Escénicas quiero decir en un escenario. En un escenario es en un lugar, pero un lugar en el que ocurren cosas, en el que hay personas, en el que estamos actuando, ¿no? ¿Y qué es esto de sensación? Es algo que experimento corporalmente, pero que circula y que los otros también lo experimentan. Ahora díganme si no han estado en algún escenario del espacio público con personas desconocidas, como el andén del metro o la parada del autobús, y en ese lugar no sintieron algo que no tenían claro qué era y que de pronto miraron al otro que estaba ahí, que no saben quién es y que si nos conectamos y si nos experimentamos lo mismo. Díganme si no nos pasa eso en la vida real. ¿Sí? Bueno, lo que está diciendo esta teoría es, eso hay que analizarlo, eso es materia de estudio geográficamente, desde una perspectiva cultural. Entonces, esas sensaciones escénicas, esa expresión suena muy difícil, pero la entendemos. Es aquello que circula, que pasa por mi cuerpo, que me lleva a alejarme, a moverme para acá, a moverme para el otro lado, ¿no? Escénica, en un lugar en el que hay otros, en el que hacemos algo, aunque sea esperar el transporte, y dicen estos autores, pero se territorializa en las disposiciones. ¿Qué quiere decir que se territorializa? Quiere decir que esas
sensaciones que circulan entre un cuerpo y otro, esas sensaciones se anclan en ese lugar y nos llevan a actuar de ciertas formas. Se anclan en ese lugar y nos llevan a actuar. Por ejemplo, desplazarnos. Por ejemplo, ofrecerle ayuda al otro. Por ejemplo, alejarme del otro porque vi que lleva consigo, ¿qué quieren? Un arma, ¿no? Para ponerlo trágico. Sí, ¿no? Entonces, ¿y qué nos ha pasado? Que eso circula entre un cuerpo y otro, se ancla en ese espacio, llegan otras personas que ahí no estaban, experimentan lo mismo y hacen lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se va configurando el lugar de acuerdo a estas sensaciones que se van corporizando en nosotros y que nos llevan a actuar de cierta manera. Yo creo que todos nos hemos encontrado muchas veces en lugares públicos con muchas personas desconocidas en las que tuvimos como una sincronización de los movimientos de nuestro cuerpo y de lo que sentíamos que estaba pasando, ¿no? Bueno, de eso estamos hablando. Entonces, este tercer planteamiento para considerar los afectos respecto a los dos primeros. El primero que les planteé era los conocimientos espaciales corporizados, ¿no? Yo sé que subo al transporte público y si hay un espacio me puedo sentar, pero yo sé, mi cuerpo sabe que no me puedo sentar en el medio de una avenida, por ejemplo, ¿no? Eso es la primera expresión. La otra, decíamos, esos impulsos que nos llevan a reaccionar corporalmente de una manera rápida frente a algo que está ahí, que acaba de ocurrir en nuestro entorno. Y esta tercera es más compleja porque están planteando que esas sensaciones no solo ocurren en mi cuerpo, sino que circulan entre cuerpos. Bueno, piensen ustedes en estos grandes eventos públicos que quieren un estadio de fútbol, por ejemplo, un concierto, un macro concierto, en donde esas sensaciones van circulando de un cuerpo en otro cuerpo, ¿no? Entonces, ahí está la dimensión colectiva. En las dos primeras podrían habernos dicho, pero es muy individualizado. Bueno, en esta tercera, lo que nos están planteando es que eso que está en mi propio cuerpo resulta que circula entre los cuerpos, pero además configura el lugar. Si yo me salgo de ahí, sigue ocurriendo eso ahí, ¿sí? Entonces, esto ya no es determinismo. ¿Se dan cuenta? Que no es como decíamos antes, sí, si soy campesino, trabajo la tierra, sí, voy a marcar el espacio. O si vivo en el barrio tal, me voy a comportar así porque soy del barrio Bravo, por ejemplo, ¿no? No. Aquí lo que nos estamos planteando es algo mucho más complejo. Es lo que decíamos, bueno, ni un determinismo en un sentido ni en el otro. Entonces, si quitamos esos dos determinismos, llegamos a esto. Como una forma de construir esos puentes. Esas sensaciones que ocurren en un escenario y que circulan de un cuerpo a otro, pero que configuran el lugar y que además nos llevan a actuar de cierta forma. Esto puede ocurrir en un escenario pequeño, irrelevante, como les decía antes, mientras esperamos el transporte público, mientras hacemos una fila en el banco, pero tal vez es mucho más visible en esos grandes escenarios, tipo un estadio de fútbol, un concierto, una gran fiesta. En esos, ahí es mucho más visible el ejemplo. Esas sensaciones que circulan entre un cuerpo y otro, que le dan un carácter al territorio y que inducen disposiciones. No es que me obligan a actuar de cierta forma, sino que generan
condiciones para realizar ciertas prácticas. Entonces, esa sería una de estas otras geografías culturales. Los autores que plantean esto dicen el afecto, como afectar, esto, piensen en el gran concierto en el que empieza a circular una sensación y pasa de un cuerpo a otro y se territorializa, y en ese lugar hago cierta cosa, cierta práctica, que no la haría en otro lugar, ¿no? Eso, dicen, es brumoso y atmosférico. Fíjense, estos geógrafos culturales, cómo califican esta forma de pensar el afecto espacializado como brumoso y atmosférico. ¿Cuándo habíamos escuchado desde la geografía humana esos calificativos de brumoso y atmosférico? Eso es solo en la geografía física, ¿no? Ustedes como mi estudiante de biología, brumas y atmósfera no es lo nuestro. Bueno, evidentemente usan la expresión brumoso y atmosférico de manera metafórica, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es la bruma? Pues esas nubes que van circulando, que se van moviendo, que son volátiles, difusas. Bueno, de eso nos está hablando, de sensaciones que van pasando de un cuerpo a otro, pero que se van anclando, configuran los lugares y nos llevan a practicarlos de cierta forma, o crean las disposiciones para practicarlo de cierta forma. Y efectivamente todo esto es parte de las geografías del sujeto habitante, pero no es un sujeto habitante aislado, es un sujeto habitante de los lugares que experimenta sensaciones junto con otros. O sea, no es la individualidad de ese sujeto que yo experimento esto aquí solo y aislado en este mundo, sino que está esa dimensión social presente. Bueno, todas estas geografías no representacionales para ir avanzando. Entonces, si podemos hacer así como un cuadro síntesis, tenemos por un lado como un hecho muy fuerte la idea del movimiento, y algunos podrán decir, si nos salimos de esto último que acabamos de comentar y nos vamos al discurso geográfico tradicional, algunos dirán, pues el movimiento estuvo presente en la geografía siempre. Ya Ratzel hablaba de los desplazamientos, las migraciones de nuestro entorno en la geografía. No, pero aquí no hablamos de ese movimiento. Ese siempre estuvo presente en la geografía cultural y en la geografía humana. El ir de aquí hasta aquí, o mover un objeto de un lugar a otro lugar. No. Aquí estamos hablando del movimiento vitalista. ¿Y qué es el movimiento vitalista? El flujo continuo de la vida cotidiana. Esto que decíamos antes, estoy esperando el transporte público y experimento una sensación. Miro a los que están a un lado y están experimentando, creo que algo parecido que lo mío. Eso es movimiento. ¿Por qué? Porque 2 segundos antes no experimentábamos esto. Y de pronto lo experimenté yo y me doy cuenta que ahora lo experimenta el otro. Eso es movimiento en sentido vitalista. Entonces, estas otras geografías culturales amplían lugar tradicional que siempre tuvo en la geografía, que fue de aquí a aquí me desplazo, ¿no? Me cambio de lugar, desplazarse, traslados, o versión más tradicional, transporte, ¿no? No, lo está pasando al circuito de la vida cotidiana, un flujo constante. Aquí hay movimiento. Estamos todos sentados,
pero sin embargo hay movimientos. Nada está fijo, quieto, estático, en todos hay movimientos corporales y aunque no hagamos movimientos corporales, hay expresividades. Miro las caras, sí, claro, bueno, ¿esto qué quiere decir? Que hay movimiento, aún sin salirnos de este lugar. Entonces, estas otras geografías culturales están haciendo un proceso como de ampliar y estallar los límites del concepto de movimiento, que era tan restringido para la geografía, siempre era, voy de tal lugar a tal lugar. Bueno, estas geografías están estallando los límites del concepto de movimiento y están pensando el movimiento en todas sus expresiones, pero siempre de manera vitalista. Otra de los ejes de estas otras geografías culturales es lo que usualmente llamamos geografías en arte. Y ahí uso la palabra en inglés porque es entre las tantas palabras que si las traducimos no encontramos en español algo que realmente recupere en una sola palabra ese sentido. A lo mejor tenemos que juntar muchas palabras en español para tener ese sentido. A veces pasa al revés, en español tenemos una palabra súper compleja y cuando la llevamos al inglés o a otra lengua ya hay que usar muchas. Bueno, ¿qué es esto de las geografías en arte? En esencia, esto se refiere a la simultaneidad entre las prácticas y los significados. ¿Qué es esto de la simultaneidad? Bueno, es que cuando las geografías avanzan hacia el campo de lo no material, los geógrafos siempre hemos tenido sobre nosotros el lastre así tremendo de la materialidad, ¿no? La de las montañas parece que nos cayó sobre nosotros y solo si es material nos satisface, si no está materializado. Cuando los geógrafos comenzaron a sacarse ese lastre de las montañas y de la materialidad, y entramos en el problema de pensar el espacio desde los sentidos, nos subimos a los prejuicios de las otras ciencias sociales que ya estudiaban los sentidos desde siempre. Y entonces decíamos, pero los sentidos están dados antes de que yo haga nada. O después de que actúe, le doy el sentido. ¿Es antes o es después, en esencia, de la acción? ¿No? Y estas geografías culturales no representacionales dicen la práctica y el sentido se construyen de manera simultánea. ¿Qué quiere decir? Que en el momento en el que actúo estoy construyendo el sentido. No es que el sentido yo lo tenía de antes y por eso actué así, o que después de que actúe sin sentido le di el sentido. No. O sea, esto es simultáneo. En la medida en que hago algo, construyo el sentido. Evidentemente esto no es en un vacío, sino en tramas de significado que hemos ido integrando a lo largo de nuestra vida, ¿no? La cultura, dicho de otra forma, ¿no? Nadie se mueve en un vacío cultural. Todos somos parte de tramas de significado. Incorporamos nuevas, desechamos otras, dejamos atrás otras, ¿no? Entonces, si un eje de estas geografías culturales no representacionales era estallar los límites del concepto de movimiento, la otra es pensarlo todo desde la idea de lo en arte. O sea, sentido y prácticas se co-construyen al mismo tiempo. Otro eje importante de estas geografías culturales no representacionales es lo situacional. ¿Y qué es lo situacional? Que todo ocurre situado, corporizado, integrado. Todo esto ocurre en un cierto contexto de espacio y tiempo. Y esos contextos de espacio y tiempo son decisivos. A veces
cuando los geógrafos culturales se van a la perspectiva absolutamente individualista, dejan de lado esos contextos, pero contexto no es nada más que la nación, la universidad, sino los contextos puede ser que nosotros tenemos ahora. Y fíjense qué contexto tan peculiar, porque estamos aquí y estamos en Tandil al mismo tiempo, ¿no? Estamos en Tandil y estamos en la Guanajuato al mismo tiempo. Entonces, esa idea de lo situacional y de lo situado es fundamental para estas geografías. Otra cuestión que es súper importante es la dimensión imaginaria. Antes de entrar en la dimensión imaginaria, respecto a lo situacional, otra cuestión. Nosotros siempre, cuando pensamos en estas perspectivas culturales, no representacionales, pensamos en el habitar, ¿no? No el hábitat, porque cuando toda la vida los geógrafos hablaron del hábitat, y el hábitat tocó de lo mismo que la dimensión cultural, estaba cosificado. El hábitat era ese lugar, ¿no? Bueno, nosotros al hacer este giro hacia estas perspectivas culturales no representacionales, pasamos del hábitat ahí congelado y ajeno a las personas al habitar, ¿no? Como una práctica de los objetos en el espacio. Bueno, en los últimos tiempos se insiste mucho en que lo situado, lo situacional, tiene que ver con los lugares que habitamos. Pero los lugares que habitamos son sumamente complejos. ¿Por qué? Ahí está otra vez el ejemplo. Nosotros estamos ahora habitando este lugar, pero también estamos habitando aquel otro lugar. Y ellos están habitando Tandil y están habitando la Guanajuato. Pero no solamente estamos habitando esos dos lugares, también está en este habitar nuestro aquí otros lugares que habitamos, como nuestras casas. Y alguien dice, no, pues mi casa no está aquí, no, todavía no, el salón de clases todavía no, pero sin embargo aquel espacio habitado está aquí a través de nosotros. Y digo, nuestras casas, trabajos, ¿no? Eduardo, ¿cuántas veces nos hablas de tu lugar de trabajo? Y tu lugar de trabajo se hace parte de este espacio que estamos habitando todos, ¿no? Y pues algunos lugares, como el lugar de trabajo de Eduardo, que además conectan con muchos lugares en el mundo, ¿no? Como todos los aeropuertos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando hablamos de lo situado, de estas geografías no representacionales, también hay que pensar que lo situado no es solamente que nosotros ahora estamos aquí en la sala de seminarios número 2 del edificio H del segundo piso, sino que además esto está situado también en otros contextos que acá están presentes, ¿sí? Entonces, esa idea de lo situado es importante. Geografías encarnadas, bueno, ya lo mencionábamos, no me voy a detener porque ya lo vimos antes. Y otra perspectiva importante es toda la componente imaginaria. Es otro de los ejes de estas geografías no representacionales. ¿Con qué tiene que ver? Con que estamos habitando ciertos lugares, estamos en interacción, experimentando aquellas sensaciones, actuando de cierta forma con otros,
pero también están presentes fantasías geográficas en nosotros todo el tiempo. Por ejemplo, a mí me encantaría saber si alguno de ustedes ahora está fantaseando con irse al próximo congreso de Tandil, y si algunos de los estudiantes de Tandil están pensando en venir aquí con nosotros, ¿no? Entonces, esas fantasías geográficas son parte de esas situaciones también. Y por último, otro eje de esto es esto que llamamos geografías habladas, ¿no? Y es que yo les decía, la afectividad en este sentido es prelingüístico, es antes de hablar. Pero eso no quiere decir que no hablemos también. Siempre hablamos, los seres humanos hablamos. Entonces, esa sensación es antes de ponerle palabras. Y circula y nos miramos y nos comprendemos lo que nos está pasando, es antes. Pero además, sobre eso viene esto del storytelling. ¿Qué es esto? Las geografías habladas, las narrativas de vida espaciales, la expresión de lo que estoy sintiendo, cómo le pongo palabras, cómo hablo de esa práctica espacial, de esa sensación que acabo de tener. Todos hemos tenido esas sensaciones y una vez que pasó dijimos, ay, ¿cómo lo experimentaste? Y tú sentiste esto, pero te diste cuenta que también, ¿qué pasó? Viene la necesidad luego de construir el discurso, de ponerle palabras. Claro que cuando construyo el discurso ya le di totalmente forma. Cuando aquello circuló entre los cuerpos todavía era informe. Cuando lo cuento ya le doy una forma y ahí lo dejo, ¿no? Entonces, en esencia, yo para terminar con esto, ya se está prolongando mucho, yo les diría que estas otras geografías culturales no representacionales, yo creo que son un desafío, un horizonte, pero un horizonte que no lo tenemos que pensar como una serie de capítulos establecidos, sino como capítulos que podemos ir construyendo. Aquí está toda esa dimensión de lo corporal, de las sensaciones, de la afectividad, las prácticas cotidianas, el carácter situado, la componente imaginaria, lo encarnado, lo hablado, pero no se cierra esto. O sea, tenemos que pensar que esto puede seguir extendiéndose, podemos seguir agregando otros capítulos. Nosotros nos acostumbramos mucho tiempo a pensar que, bueno, ahora estudiábamos esta teoría y esta teoría tiene este núcleo, tiene este otro, este y este. Entonces, cuando llegué al cuarto ya terminé. Bueno, aquí la idea es que no sabemos dónde van a terminar estas geografías, estas otras geografías culturales y no representacionales. Estas son algunas dimensiones, pero sería excelente que en cada investigación empírica en la que se ponga en práctica esto, puedan ir apareciendo otras dimensiones que no las tenemos aquí problematizadas. Gracias. ¿Sí? Entonces, esto me parece también muy importante. No es que estas teorías están cerradas, son un camino abierto. Bueno, en esencia estas son las ideas con las que quería moverles un poco el piso. Bueno, muchas gracias, Alicia, porque esto nos lleva a reflexionar. La idea era que realmente nos pusieras frente a la provocación de pensar en estas otras geografías, porque el lema de nuestra Jornada Nacional
de investigación es Geografías en Diálogo. Justamente la idea era romper con la fragmentación de aquella vieja cuestión de las teorías espaciales frente a las teorías sociales y de alguna manera empezar a mirar estas otras propuestas que también estamos estudiando. Entonces me parece muy interesante lo que acabas de contarnos y que, bueno, voy a pasar al público para ver si te queremos hacer algunas preguntas, a ver si alguien se anima a hacerte alguna pregunta.